Hola, bienvenidos a todos. En esta oportunidad les quiero explicar cómo confeccionar este vestido de baño en casa con una máquina sencilla o familiar o casera. Les voy a compartir los patrones que en este caso son únicamente tres. Uno es la copa o top, el otro es el trasero de la panty y el otro es el delantero. Cada uno se va a cortar en dos telas. El top lo cortaremos 4 veces, 2 cada una. La panty trasera, una de cada tela, ambas son licra. Y la panty delantera, lo mismo, una de cada tela. Adicional a esto, tenemos que tener 4 tiritas de amarre que también cortaremos en 2 telas para que sean 8. 2 tiritas de amarre en el cuello y una tira de amarre en el contorno, que es la que va amarrada a la espalda. Estas tiras son de 3 centímetros de ancho y la manera de coserlas, las de cuello y también las de contorno, es la misma. Es lo que llamamos un pitillo o un espagueti, es esos cordones delgados que usualmente encontramos en los trajes de baño. La vamos a cortar doblando la tela por la mitad con el derecho hacia adentro y utilizando una puntada de zigzag, ya que las costuras rectas en la licra se revientan. Y ese zigzag va a tener de ancho 3 y de largo 2. Vamos a coserlo en el extremo derecho sin que llegue a la orilla, muy cercano a la orilla, pero no completamente. Y nos vamos a fijar por el lado, usando siempre el pie prensatela como guía, que por el lado izquierdo veamos que siempre sobresale la misma cantidad de tela. Esa es una excelente ayuda para que cosamos derecho a las que no tenemos mucha experiencia. Aquí pueden ver más o menos cómo va quedando esa costura. Aquí entonces coseremos las tiritas de amarre a la panty, los 4 costaditos. La misma puntada, también vamos a usar el zigzag de ancho 3 y de largo 2. El único detalle en esta costura es que al iniciar, luego de unos 3-4 centímetros de haber cosido, vamos a rematar y vamos a mover un poco la pieza para continuar. Volvemos a rematar. La finalidad de esto fue dejar como un pequeño huequito, un hueco como de medio centímetro o 3/4 de centímetro para poder voltear por allí. Entonces, al terminar una de las dos orillas, voy a cortar y voy a continuar a empezar de nuevo para que la máquina me deje esa hebrita inicial con la que yo me ayudo, ya que siempre cuando empezamos en una esquinita tan pequeña es muy difícil arrancar y se puede trancar la tela. Entonces esa hebra nos ayuda a alar y a que la tela se mueva. Finalizado el primer amarre de panty, podemos ver el agujerito que les decía que debíamos dejar, ahí donde estoy indicando con el dedo. Lo vamos a dejar en las 4 tiras de amarre de la panty y más adelante verán cómo lo vamos a usar. Procedemos ahora con la panty. Vamos a separar las 2 telas. Ustedes pueden usar 2 telas estampadas, 2 telas unicolor o una estampada y una unicolor como hice aquí. Lo que vamos a hacer es encarar los derechos de las telas. En este caso la estampada es muy sencillo porque pues la parte con el print es el derecho y la parte blanca el revés. Le vamos a colocar alfileres siempre con las puntas hacia afuera y con las cabezas hacia adentro. Esto para que si ustedes quieren coser con los alfileres puestos, no habrá ningún problema de que las cabecitas se choquen. Y si van a irlos retirando, es mucho más sencillo de esta manera. Con la tela unicolor tendremos que identificar el derecho buscando la parte como más lisa, la que no forma motas ni pelotitas.
y vamos a hacer exactamente lo mismo, emparejar, colocarla una sobre la otra, derecho con derecho, emparejar la orilla de la entrepierna y colocarle los alfileres. Vamos a coser a 1 centímetro del borde de la tela. El prensatela va a ser la referencia que vamos a utilizar para coser derechito. Al meter la tela en la máquina, hacemos coincidir la orilla de la tela con la orilla derecha del prensatela. Vamos a rematar para iniciar. Cosemos. Aquí podemos usar tanto el zigzag como la costura recta. Es la única parte de la prenda donde se puede usar costura recta, ya que la entrepierna no sufre estiramiento. Una recomendación que yo les doy es que cuando estén cosiendo varias cosas que ya las tienen organizadas, las unan. Es decir, no se tomen el trabajo de sacar la pieza, cortarle el hilo, sino que empiecen a unirlas, porque esto va a ayudar muchísimo cuando tengan varias piezas que terminar. Si son muchísimas, la eficiencia aumenta mucho si uno simplemente deja la tarea de cortar para el final. Una vez que están unidas las entrepiernas de cada tela, las voy ahora a unir entre sí, es decir, la unicolor con la estampada. Y para eso yo voy a encarar los derechos de cada tela. Para saberlo, pues dejé las costuras, las uniones que acabo de coser, las van a quedar hacia afuera. Y luego procederé a colocar alfileres a todo alrededor de esta pieza para poderla coser con zigzag de ancho 3 y de largo 2. Ya con todos los alfileres puestos, vamos a proceder a coser. Las costuras van a ser desde un extremo del costado por todo el borde hasta el otro costado. Vamos a dejar un huequito allí, un pequeño espacio. Vamos a coser a 1 centímetro, entonces ahí nos quedará un espacio. Luego la cintura igual, luego la otra pierna igual, luego la otra cintura igual. En las 4 esquinas nos van a quedar esos huequitos que nos van a servir para voltear la pieza. En la cintura de la panty vamos a colocar elástico en la cintura trasera y en la delantera. Al cerrar, allí vamos a colocar una cinta y vamos a dejar que la parte libre de la elástica quede hacia la parte interna, de manera que cuando lo volteemos quede perfecto. Ya para coser la copa, la recomendación en este modelo, que es el reversible al que no le estamos poniendo elástico, es quitarle esa esquina a la copa, pues ya que no tiene elástico, la tela nos va a quedar floja y se abriría. Entonces con esto evitamos que la tela se abra en los costados de esa copa. Nos va a quedar un poco más corto ese extremo y hará tensión para que no se abra. Aquí ya tenemos uno cosido. Lo primero es que en la parte superior las costuras no se unen, sino que queda un espacio de entre medio centímetro a 1 centímetro. Y ahí donde está marcando mi dedo vamos a dejar 2 huequitos, uno a cada lado, igual de medio centímetro. Por esos huequitos va a pasar la tira o pitillo. Aquí vemos cómo se voltea con la varilla de voltear. Ella trae una patica, nosotros la abrimos, nos devolvemos un poco y haciendo tensión en la tela y ayudándonos un poquito con el dedo, hacemos que esa
patica traspase la tela, y así podemos cerrar la puntica de la varilla y es mucho más fácil voltear la tira sin que la varillita se vaya a abrir a mitad de camino. Cuando ella se abre, el problema es que la puntica se engancha con la tela y no podemos voltear. Si la tenemos cerrada, ya no se va a enganchar. Terminamos de voltear la tira para colocarla dentro de la copa. Para esto, nosotros nuevamente con la varillita la introducimos por ese huequito que nos había quedado en la parte superior, y por cualquiera de esos dos huequitos laterales que dejamos la sacamos. Allí lo que vamos a hacer es atrapar la tira, el espagueti. Lo enganchamos, cerramos siempre la varilla para que ella no se esté enganchando con la tela, y la asomamos por ese huequito superior. Hay que dejarla sobresalir muy poco. Allí me voy a devolver para que el sobrante que queda de tira no sea más de 1 centímetro. Si puede menos, mejor. Y ahí a nivel del cuellito, por la parte superior, se va a coser con una costura recta. Ahora la panty que habíamos cosido anteriormente, también vamos a utilizar esos huequitos que habíamos dicho con la varilla. Por uno de ellos introducimos la varilla y por uno que esté lejos, del otro extremo, la sacamos. Hacemos lo mismo, enganchar la varilla en la orilla y empezar a alar esa puntica para traerla por el huequito donde habíamos entrado, y así vamos volteando la pieza poco a poco. La ventaja que tiene la licra es que ella se puede estirar cantidades, pero siempre vuelve a su posición original. Entonces la pieza, por todo este estiramiento y este jaloneo que yo le estoy haciendo, no se va a deformar. Recuerdan las tiritas de amarre de la panty, ¿verdad? Recuerdan que le habíamos dejado un huequito a unos 3 o 4 centímetros de empezar. Bueno, nosotros la varillita nuevamente la vamos a utilizar. Entramos por la parte de arriba y por ese huequito que habíamos dejado vamos a sacar la varilla y a enganchar el costado de la panty. ¿Para qué? Para alarlo y meterlo dentro. Es el costado de la panty el que entra dentro del tubito ese, la tira de amarre. Vamos a cuidar en el caso en que tenemos aquí telas de diferente color, pues que la unicolor coincida con la unicolor y la estampada con la estampada, tanto de la pieza que está dentro como de la pieza que está afuera. Una vez que las tenemos junticas, hacemos coincidir las orillas perfectamente y nos ayudamos con unos alfileres para que las dos telas queden coincidiendo de extremo a extremo, para que cuando volteamos no quede eso formando como un desnivel. Y vamos a hacer lo mismo con las 4 tiras de amarre. Aquí ya las tengo cosidas las 4 a medio centímetro de la orilla con costura recta. Procedo a quitar todos esos alfileres y a voltear. Fíjense que simplemente alando ya se voltea la parte de la unión, pero me queda la puntica al revés. Para eso vuelvo a utilizar la varillita, la meto hasta el fondo, engancho con una parte de la tela cualquiera de ese extremo y empiezo a alar para que se termine de voltear.
y termino de hacer lo mismo con las 4 esquinas. Ok, nos faltaba voltear la copa. Lo que vamos a hacer es que como ya habíamos cosido esa tirita por la parte interna, nosotros el extremo que nos quedó colgando lo vamos a alar. Y así hacemos que toda la pieza se voltee. Me voy a ayudar con un alfiler para sacar todas estas partecitas de tela que están metidas. Busco que todas las dos orillitas me queden bien parejas en las dos telas. Y luego voy a empezar a colocar alfileres para fijar esas dos orillas que me queden a nivel por todo ese borde inferior. Que me preparen la tela para yo pasar ahora dos costuras que van a estar paralelas a la orilla, y esas dos costuras me van a servir para formar un canal por donde va a pasar el espagueti largo, el de contorno, y para eso eran los dos huequitos que yo había dejado, uno de entrada y uno de salida para el espagueti. Aquí termino de emparejar muy bien, que todas las telas me queden parejas, al mismo nivel, no me vaya a quedar una doblada hacia adentro. La primera costura la voy a hacer a medio centímetro, que es donde debería empezar el agujerito, y la siguiente a otro medio centímetro de la primera, que es donde termina el agujero, es decir, a principio y fin del agujero. Voy a empezar rematando, me voy a guiar todo el tiempo por la orilla del pie de la máquina, para que la costura me quede bien derechita. Aquí estoy haciendo la segunda costura, que es paralela a la primera. Es decir, entre esas dos costuras me va a quedar ese canal o ese espacio por donde va a pasar el espagueti o la tira de contorno que cortamos al principio. Ok, les muestro mejor porque con la máquina no se veía muy bien. Aquí está la pieza, la estoy volteando, ya le había cosido arriba, entonces esa tira que inicialmente me había quedado sobrando la halo. Aquí ya está al derecho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar los alfileres para que por toda esta orilla yo haga esas dos costuras. Ahí ya está. El huequito me pudo haber quedado un poquito más arriba o más abajo, no exacto. Si no está exactamente entre las dos costuras, pues yo vuelvo a abrirlo para que me entre esa varillita y poder pasar la tira de contorno a través de ese canal.
Aquí ya tengo lista la primera copa. A ella le queda bajo un sobrentico como una especie de vuelito o faralado. Lo que me queda hacer nada más es tomar la otra copa, meter la varilla y esa misma tira de contorno la voy a agarrar y voy a meterla dentro de la segunda copa para que me queden ya formando lo que sería el top. Quiero agradecerles por haber llegado hasta aquí. También decirles que en la descripción del video les dejo el link para descargar este patrón que nos va a servir también para coser el triángulo que se cose de manera tradicional con la liga repisada o rebordeada y el que se cose de manera entalegada, embolsada, sin costuras, no sé cómo le digan en los demás países, ¿no? Es parecido a este, solamente que el forro es más pequeño y sí lleva elástica. La idea es ir compartiéndoles una cantidad de videos de diferentes modelos de trajes de baño y otros tipos de videos que tengo por allí de recursos y técnicas que sé que les van a servir. Espero vernos pronto. Gracias por verme.